Sí. Buen día, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a proceder. Quitarnos esto. Ponerlo por aquí. Bien, mis hermanos, en el día de hoy, antes de comenzar con la meditación en esta mañana, cuando el Señor nos viene hablando sobre algo, hay que terminar el mismo sentir y la línea. Ahí lo vi ayer. Y antes de comenzar, quisiera resaltar 2 puntos. El primero es con relación a la Santa Cena. Decía nuestro hermano Antonio que Eri le cogió la lectura en el libro de Efesios y él se fue a la que le acompañaba, que era en Colosenses. Pero entonces, yo tengo aquí marcado que el Linario y sus marcas no me dejan mentir. Aquí lo tengo hasta con lapicero. El himno que pidió el hermano, que fue el 428, yo lo tenía para pedir y el hermano Antonio lo pidió. Y dijo, bueno, está bien, no hay problema. Vamos a seguir. Entonces después se para el hermano Negrito y dice que va a cantar el himno no, Ni sangre hay ni altar, que era el segundo que yo tenía. Pues bueno, ya Antonio pidió el que yo quería, déjame pedir Ni sangre ni altar. Lo pide Negrito, está bien, no hay problema. Déjame buscar para seguir con la sintonía, el que habla de la dignidad que hay en Cristo Jesús, que murió por nosotros, y el hermano Eladio pide el himno 255. Y yo, bueno, ¿será que me tocará orar solamente? Y dije, si no se para nadie antes de orar, yo voy a pedir los 250, y ahí se para Eric y concluye. Así que, mis hermanos, cuando la iglesia está en el mismo sentir, el Espíritu Santo obra de manera natural. Así que debemos acercarnos a Dios cada día y a cada momento. Y en segundo lugar, es con relación al anuncio que estaba dando nuestro hermano Eri y nuestro hermano Antonio sobre las misiones. Ya por ahí, por el mes de noviembre y diciembre, nuestro hermano Randy y yo estuvimos hablando de que era momento de comenzar a salir a predicar un poquito más allá de lo que es el entorno. Y parte de la programación que nos habíamos propuesto este año era aprovechar y tener un poquito más de conocimiento con esos obreros misioneros de nuestros templos bíblicos que prácticamente algunos los conocen, pero no conocen de manera palpable su trabajo. Y el sábado 24 de abril estuvimos por ahí por Monteplata, llevando una ofrenda en alimentos. Mandamos algunas de las fotos por el grupo de la iglesia y ciertos hermanos nos apoyaron económicamente y tuvimos un tiempo de predicación y trabajo ahí con los niños. Y el segundo proyecto que queremos realizar, ya estuvimos hablando con nuestro hermano Andrés Walker, es un hermano que por muchos años estuvo trabajando con nuestro hermano Tato Faña en Nagua y ahora él está en San Francisco de Macorís, sí, porque está San Pedro y San Francisco. San Francisco de Macorís. Y él había mandado una lista por el grupo de los ancianos de las diferentes etapas que ellos estén desarrollando en un punto blanco que están desarrollando allí. Y hemos coordinado con él para que en el mes de julio, así como lo hicimos con el hermano Ramón Prensa, por cierto, el hermano Eliú está un poco mejor, seguir orando por él, ya él venía sufriendo cierto problema respiratorio, ustedes saben que a él le dio el virus, estuvo interno un tiempo, pero seguir orando por él porque él se ha quedado con algunas secuelas, no solamente físicas, sino también psicológicas. Y en el mes de julio, Dios mediante, si el Señor lo permite, estaremos yendo a San Francisco de Macorís, no solamente a conocer el proyecto de nuestro hermano de Andrés Walker, sino también llevar la palabra y llevar una ofrenda. Y esta ofrenda va a consistir en uno de los utensilios que ellos necesitan para la construcción. El listado que se mandó por el grupo de los ancianos decía de blog, varilla, arena. No vamos a ir con un camión de arena para allá, pero lo que hemos coordinado es, ellos necesitan para la primera etapa 580 blogs.
Los blogs de 6 están a 40 pesos. Y hemos coordinado por lo menos contribuir con la mitad, que son alrededor de 270 blogs. Usted mete cálculo y va a saber más o menos cuánto es. Entonces, a los jóvenes, ayer le estuvimos dando detalles sobre esto y ahora se lo damos a la iglesia. Cualquier hermano que esté interesado en contribuir con 2 blogs, 5 blogs, 10, lo que usted entienda, puede acercarse a nuestro hermano Randy, puede acercarse a nuestro hermano Raven o a mí. Y mira, aquí hay 2 blogs, vayan apartándolo ahí y en el mes de julio estaremos yendo por allá a llevar una ofrenda y a compartir la palabra del Señor. Así que mis hermanos, es realmente que el Señor nos está hablando en el mismo sentir, como decía nuestro hermano Antonio, no solamente en La Vega, no solamente en San Cristóbal, es momento de dar lo que ya hemos recibido por gracia. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por esta preciosa mañana que nos has dado. Ahora, Padre, que vamos a compartir tu palabra, que seas tú, Señor, obrando por medio del Espíritu y edificando a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el martes pasado comenzamos un tema y en el día de hoy pretendemos entonces culminar. Y estuvimos hablando sobre el tema del pecado. Este es un tema que todos conocemos, es bien amplio, pero nosotros hemos hecho un resumen del mismo para que todos estemos más fácil poder entenderlo. Y hablábamos de la enfermedad el martes y hoy vamos a hablar de la cura. Pero antes de eso quisiera hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando el martes pasado. Estuvimos hablando de la palabra iniquidad, de la palabra transgresión y de la palabra pecado. Sobre la palabra transgresión decíamos que es el acuerdo entre dos personas, ya sea por escrito o de palabra, o como decían, por lo menos todavía en los años 90, palabra de hombre. Eso se ha perdido. Ese acuerdo, cuando una de las dos partes falla, está entonces rompiendo esa confianza, está transgrediendo, está haciendo transgresión contra esa confianza y contra la ley. Dios ha dado sus mandatos, ha dado sus preceptos, y cuando nosotros faltamos a alguno de los mandatos que el Señor nos ha dado, estamos haciendo transgresión contra los mandatos de Dios. Estuvimos hablando de la palabra iniquidad y estábamos diciendo que la palabra iniquidad es todo la corrupción, lo corrompido del hombre, el camino torcido que el hombre lleva, que no realmente es agradar a Dios, sino convertir lo bueno en malo y lo malo en bueno. Y estuvimos hablando de la palabra pecado, que no es más que la desobediencia a lo que Dios nos ha mandado hacer y no lo estamos haciendo y estamos de espalda a Dios y nos hacemos enemigos de Dios. Así que en esta mañana vamos a cerrar esa parte para entrar entonces en la solución de cómo el cristiano debe conducirse. Lo vamos a hacer entonces enumerando los 3 bloques que habíamos hablado, que algunas personas lo hacen de manera diferente. Yo he querido hacerlo así. Alrededor de un 70% de los pecados que el cristiano comete lo hace con los sentimientos, con la mente y con la razón. O sea, no son de manera física. Hay otro porcentaje, en un 15-15, que es de los pecados sexuales y a través de la premeditación y alevosía que usted hace, de que usted sabe que usted le pide perdón al Señor y usted entonces, consecuentemente a eso, peca. Y los pecados que son físicos. Yo tengo aquí separado algunos para refrescarlos. Dejamos una tarea que usted lo hiciera en su casa también y rápidamente lo vamos a enumerar para pasar a un punto antes de la solución sobre los abusos de la Santa Cena, que también es importante. Pecados sobre la mente, la razón y los sentimientos. Tenemos el resentimiento, por eso usted ve que no es algo físico, es algo de la persona en sí. El orgullo, no vamos a explicarlo cada uno, usted busca la definición más adelante. El orgullo, el engaño, la vanidad, la mentira, maldecir, las malas palabras,
la burla, la idolatría, el espiritismo, la envidia, ocultismo, hipocresía, adivinación, brujería, la desobediencia a los padres, la perversidad, el no afecto natural, la inconstancia, la falta de fe, el mal testimonio, ser desleal, la falta de amor y no tener misericordia. El Señor Jesús dijo en el Nuevo Testamento, sobre el primer gran mandamiento y el segundo. El primero, honrar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Todos los pecados, en cierto sentido, están o faltándole a Dios o faltando al prójimo. Y esto que hemos mencionado van directamente contra el prójimo, porque cuando usted engaña, está engañando al prójimo. Cuando usted es desleal, está siendo desleal con una persona. Cuando usted se burla de alguien, y así sucesivamente. Sobre los pecados sexuales, físicos y sobre la concupiscencia está la lujuria, la pornografía, la masturbación, la homosexualidad, el lesbianismo, el incesto, el exhibicionista, el adúltero, el fornicario, el sadismo, el acoso, el fetiche, la prostitución. Estos son cambios de la naturaleza misma que Dios ha dado hacia lo impuro. Dios todo lo hizo bueno. Sabemos que el sexo en el matrimonio es bueno y el Señor lo hizo bueno para el matrimonio. Ahora hay un sinnúmero de cosas que nosotros vamos cambiando y lo vamos convirtiendo en impuro. Y estos son algunos de ellos. Y los prácticos, solamente aquí tenemos algunos, como matar, la violencia, la embriaguez, las adicciones, el robo, el aborto, la glotonería. Estos atentan directamente contra el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo. Y contra esas cosas nosotros entonces también pecamos delante de Dios. Ahora bien, ya para concluir esta parte, los abusos de la Santa Cena. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 32. Y dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 27 al 32 de la manera siguiente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, están muertos. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Aquí habla de algo de indignamente. La palabra indignamente quiere decir que usted no se merece eso y usted lo está haciendo sin tener el honor que esto conlleva. Si vemos en películas antiguas o leemos la historia, en el momento cuando estaban los caballeros, los de a caballo, los arqueros y demás, solamente los que eran los caballeros del rey eran porque eran dignos de ser los caballeros del rey, porque habían cumplido con ciertos requisitos y eran leales al rey y tenían entonces esa honra y lo investían con esa dignidad de caballeros. Cuando hablamos de indignamente es que nosotros, sabiendo que hemos pecado contra el Señor, que no nos hemos arrepentido, que no hemos confesado nuestros pecados, venimos entonces a la cena del Señor con pecados ocultos o con alguna situación y sabiendo que no estamos bien delante de Dios en comunión con Él, tomamos la Santa Cena. Entonces eso nos trae consecuencias. No confesar nuestros pecados, tenerlo oculto, tener disputas entre dos o más personas, no estar en comunión con el Señor, entonces estamos en falta. Debemos probarnos nosotros mismos delante de Dios. No se extrañe
Por eso no debe de extrañarse que si hay un hermano entre nosotros, y antes de pandemia, ¿verdad? Que todos los hermanos estaban aquí de frente y los demás estaban en la parte de atrás, los que iban a tomar la comunión. Si usted veía a un hermano que estaba en el lugar de tomar la comunión y no la tomaba, ese hermano sabe por qué lo hace. Puede ser que un día yo venga y esté ahí y no quiera tomar la comunión porque yo sé que estoy en falta con el Señor, no estoy en comunión con Dios. Y en vez entonces de yo participar de ese momento tan sagrado, yo sabiendo que estoy en falta, conscientemente digo no, más adelante. Puede ser que un día nuestros hermanos líderes, Antonio o Alfonso, no estén, digan no, sigue pasar la copa o el pan, porque ellos tienen que hacer alguna situación y entienden que eso es algo que merece de que nosotros estemos en comunión plena con el Señor. Nadie lo va a juzgar y nadie lo puede juzgar, porque debemos probarnos a nosotros mismos y somos nosotros que sabemos realmente lo que estamos haciendo. Pero Dios de antemano ya lo sabe. Entonces debemos probar a nosotros mismos y estar en plena comunión con Dios. Ahora, eso nos lleva entonces a la solución. ¿Cuál es la solución al pecado? No solamente la sangre del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado por los pecados pasados, presentes y futuros. No solamente está la confesión al Señor, llamarle la cosa por su nombre. Oh Señor, he mentido. Oh Señor, he engañado. Oh Señor, he sido orgulloso, vanidoso. Perdóname, Señor, en oración. Eso nos lleva entonces al proceso de la santificación. Y el Señor Jesús era santo en medio nuestro. Digo que era porque ahora está a la diestra del Padre y tenemos al Espíritu Santo en medio nuestro, que es el que nos ayuda a comprender la palabra y vivir esa vida de santificación. ¿Qué es vivir una vida de santificación? Se obtiene por medio de la obra redentora de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Estoy hablando directamente a los que han recibido a Cristo en su corazón. Y esto comienza con la regeneración de nuestro viejo hombre. Y continúa durante toda nuestra vida cristiana en un proceso paulatino y constante de buscar cada día parecernos más a Cristo. Entonces debemos vivir separados del mundo, separados del pecado y estar dedicados a honrar a Dios. Ser santo porque yo soy santo. El creyente en sí, a veces las personas que no entienden del Señor dicen, no, lo que pasa es que tú eres cristiano y tú no haces esto, no haces aquello. El creyente no es que realmente deja de hacer cosas. El creyente hace lo que el Señor le ha mandado y lo hace entonces de manera correcta. Y en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12 al 17, nos habla de esto. Y en el mismo 1 Corintios, capítulo 10, 23 al 33, también nos habla de esto. ¿Y qué nos dice la palabra? En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12 al 17, lo siguiente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 20.
porque habéis sido comprados por precio que le costó la vida al Hijo de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Usted sabe lo que está mal. Usted sabe lo que está bien. Pero a veces, delante de personas que no entienden lo que dice la palabra, usted se abstiene de hacer ciertas cosas por testimonio del evangelio, no porque usted no lo pueda hacer, no porque sea pecado, sino porque esa persona no entiende y usted puede hacerle opción de caer a esa persona. Y es porque esa persona no entiende lo que es la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahora, en el versículo del capítulo 10 nos amplía un poco más el concepto de todo lo no es lícito, más no todo conviene, pero aquí lo varía un poquito y dice de la manera siguiente. 1 Corintios 10, versículo 23 en adelante nos dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Recuerden, el primer y segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, queréis ir, de todo lo que os ponga delante comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, porque por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas sagrado a todos, no procuro mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, debemos estar conscientes de lo que nos rodea. Nos rodea un mundo totalmente incrédulo que le ha dado la espalda a Dios y que solamente está ahí para observarnos, para vernos y poner el dedo en la llaga. Y nosotros debemos ser la sal y la luz del mundo que le diga a aquellos que no conocen de Dios: realmente ustedes están equivocados, la palabra de Dios es la que está correcta, y todo aquel que no confiese su pecado, lamentablemente sabemos qué es lo que le depara, y es solamente el infierno. Colosenses capítulo 4, versículo del 1 al 6, y aquí vamos a ir dando los puntos para esa vida de santificación que debemos nosotros mantener en Cristo, para mantenernos alejados del pecado, alejados del mundo, pero en medio de esta tierra siendo luz y sal, siendo realmente hijos de Dios. Y bajo este parámetro debemos nosotros conducirnos de manera práctica para predicar también el evangelio con nuestro hacer de cada día. Amados, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Preservad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo que manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes conducirnos y debes responder a cada uno. Amén.
Entonces, la palabra está siendo clara. Los martes y los miércoles estamos en oración y debemos entender, mis hermanos, que la oración es tan importante en la vida del creyente. No la quiero poner por encima de otras cosas, pero es demasiado importante. El Señor Jesús se apartó a orar y sus discípulos no pudieron aguantar las diferentes horas de la noche. Pero el Señor ha hecho énfasis en esta oración y durante toda la Biblia vemos que el comunicarnos con Dios es de vital importancia porque el Señor intercede por nosotros. No decía Elías a los profetas de Baal: hagan todo lo que ustedes quieran, échenle agua. Ahora yo voy a orar al Dios poderoso y ustedes van a ver quién es Dios. Oró a Dios y bajó un fuego del cielo que no solamente secó el agua, pulverizó todo lo que estaba ahí. Mis hermanos, la oración del justo puede mucho. Y cuando una iglesia se junta en oración, no hay quien la detenga. La oración es muy importante. Y dice aquí, en esta porción, ser constante en el versículo 2, en la oración, velando con acción de gracia. Cuando Dios contesta, dele gracias a Dios. Porque pedimos y el Señor nos responde y seguimos nuestro camino. Pero ¿y dónde está tu gratitud? Tenemos que velar en oración. Y dice, orando también por los demás, para que el Señor le abra puertas. Ya decía el hermano Antonio, que si usted no va, si usted no aporta, bueno, en mi campo, ahí por allá en Doñana, dicen, ni lava, ni presta la batea. Pero de por Dios, hermano, pero aunque sea en oración, acompáñenos. Los martes venimos a orar y los miércoles de 3 a 4 de la tarde están orando aquí. Si usted no puede venir, ore donde quiera que usted esté. Usted no tiene que estar en una posición en específica para orar. Usted lo puede hacer conduciendo, puede hacerlo en el trabajo. Ore al Señor y denle gracias. Y ore por aquellos que hacen lo que usted quizá por algún impedimento no lo puede hacer, para que el Señor le abra las puertas. Ahora, esto es sobre la oración y tener siempre la palabra para estar sazonado. Ahora, en el libro de Efesios, vamos un poquito más atrás. En el capítulo 5, correcto. En el capítulo 5 y 6, usted lo puede leer en su casa y puede desarrollar esta parte para entender cómo debemos andar como hijos de luz. Ahora, hay 6 versículos que quiero destacar en este momento, que son el versículo 1 y 2 y los versículos del 15 al 20. Dice la palabra: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificios a Dios en olor fragante. Versículo 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y bien malos que son, mis hermanos, los días. Y cada vez son peor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y ya lo explicaba el hermano Alfonso hace no mucho tiempo, creo que fue el domingo pasado, que le tocaba el hermano Alfonso y hablaba de ser lleno del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros, ¿de qué manera? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones,
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aquí nos habla de andar sabiamente, ser imitadores de Dios, poder comprender la ofrenda y sacrificio de Dios y lo que vamos a presentarle a Él. Ya decía por inicio de año nuestro hermano Randy sobre la ofrenda de Abel y Caín, no estuvo en la verdura o en el cordero, sino en la intención del corazón, lo que fue a presentar realmente a Abel delante de Dios. Así lo que nosotros presentemos delante de Él. Ahora, ¿cómo vamos a hablar con cánticos, con himnos, con alabanza, con palabras sazonadas y con lo que el Señor nos manda en su palabra? Bueno, a veces no podemos evitar que nos pongan un reggaetón al lado de la casa o que el vecino esté peleando y los niños escuchen malas palabras. Pero, ¿cómo vamos a estar llenos de la palabra de Dios para tener nuestra mente en sintonía con la palabra de Dios si no conocemos la palabra? Si en vez de estar buscando esos signos, esas alabanzas, esa palabra sazonada, estamos buscando otra cosa. Y póngale usted esa cosa con la cual usted está luchando cada día. Mientras más palabra de Dios, himno y alabanza, usted entra en su corazón y en su mente, lo demás se va a ir saliendo. Imagínese que usted tiene un frasco con agua y está turbia. Póngala debajo de una llave. Bueno, no vamos a desperdiciar agua, pero imagínenselo. Póngalo ahí de entre 5 y 10 minutos. Esa agua que está sucia dentro de ese frasco se va a limpiar con el agua que va entrando y va a quedar un frasco totalmente limpio. Asimismo, la palabra de Dios nos va limpiando cada día y va sacando la impureza de nosotros, pero debemos estar en sintonía y comunión con Dios para siempre hablar las palabras correctas y tener nuestra mente en sintonía con Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos llamados a ser embajadores de Dios. Debemos testificar de Cristo. No somos perfectos. Por eso la santificación, ya lo dije al principio, es un proceso el que nos lleva en nuestra vida para ser constantes y buscar siempre lo que a Dios le agrada. Gálatas capítulo 5. Solamente tiene que ir 4 o 5 páginas hacia la izquierda y se encontrará con el libro de Gálatas. El capítulo 5 y el capítulo 6 lo puede leer en su casa detenidamente para entonces usted poder comprender esto, lo que es la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Pero yo quiero leer y resaltar algunos versículos del versículo 18, 18 y del versículo 22 en adelante. Dice la palabra, nos habló un poco de lo que es la obra de la carne y nos habla también de lo que es la obra del Espíritu. Pero sois guiados por el Espíritu Santo, que no estás bajo la ley. Estamos en el tiempo de la gracia. Ahora, el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo que mora en nosotros, andemos también por el Espíritu Santo que tenemos. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y aquí hay una palabra que debe aflojarle la rodilla, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuál es
una de las grandes obras de la iglesia de Dios? Restaurar al que cae. Todos somos pecadores, no somos perfectos, pero no nos podemos agarrar de esa muletilla para pecar deliberadamente, y si lo hacemos, debemos comprender que hemos pecado y confesar. Ahora, la iglesia está llamada a restaurar al que cae. Y Cristo quiere, mis hermanos, que lo hagamos, considerándonos a nosotros mismos. Así que si usted ve a Negrito cometiendo y sabe de algún pecado que él ha hecho, que engañó por ahí o desfalcó una institución o lo que sea, no vaya, jaja, mira Negrito, ojalá te muera. No, mi hermano. Usted está lo que usted le está diciendo a Negrito, dice ahí la palabra, considerándote a ti mismo. O sea, que si tú lo que quieres es que Negrito se hunda, tú también quieres hundirte. Volvemos al primer y gran mandamiento. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y debemos cuidarnos unos a otros. Y termino con el libro de Santiago, capítulo 4. Ese está casi al final, después del libro de Hebreos. Si llegó a primera de Pedro, se pasó, devuélvase un poco. Y está el capítulo 4. El capítulo 4 completo nos habla de la amistad del mundo, de juzgar al hermano y de glorificar al Señor. Yo solamente quiero destacar 3 versículos. Usted lo lee en su casa detenidamente para que tenga la idea completa y el sentido en que fue escrito. Ahora, el versículo 7 al 10, y es el llamado a estar lejos del pecado y de las cosas que nos apartan de Dios, dice de la manera siguiente: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué somos? Pecadores. Limpiad las manos, y vosotros, lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos sí, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Ahora bien, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén y amén. Mis hermanos, el pecado que nos asedia estará ahí. Satanás conoce nuestras debilidades y estará buscando cómo hacernos caer. Cuando caigamos, no nos quedemos vencidos. Busquemos la manera de volvernos a levantar y ayudemos a otros a ser restaurados para que continúe la vida de santidad en el Señor. Y en este proceso de santificación, alejémonos del pecado y de todas las cosas malas que nos corrompen, para no solamente ser embajadores, sino ser dignos de hijos adoptados por el Espíritu Santo, sellados por Él, y realmente que el Señor pueda decir como Job: tú ve a ese, no importa lo que tú le hagas, ese es fiel y se va a mantener firme. El Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Busquemos las cosas mejores para adorar y honrar el nombre del Señor. Que el Señor le bendiga.